Fijaros que en el ejercicio 2 se dice, ACME produce componentes de alta precisión en 2 plantas industriales, en la quinta región y en la región metropolitana. La planta de la quinta región produce los componentes básicos que se envían a la región metropolitana para su montaje. La demanda de componentes de la planta de montaje asciende a 7.200 cajas al año y puede considerarse con una demanda homogénea a lo largo de todo el año. Bueno, un camión puede cargar 300 cajas en un único viaje. Se estima que los costes de transporte ascienden a 30 UF. Bla, 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 y que hay un coste de inventario de 2,5. Vale, consideraremos que un año tiene 52 semanas. Vale. Vamos a intentar poner todos estos datos. Voy a guardar vuestras notas porque si no va a haber un caos. Y vamos a poner una nueva hoja. Y ahora en esta nueva hoja voy a poner todos los datos que me dan. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que lo primero que me dan es la demanda. Y la demanda es de 7.200 cajas al año. ¿De acuerdo? Ahora, dice que un camión puede cargar 300 cajas. Por lo tanto, una capacidad máxima de 300 cajas por viaje. Esto veremos para qué sirve luego. Pero yo lo apunto porque normalmente si lo dicen es por algo. Entonces dice, el coste de transporte asciende a 30 UFs por camión y viaje. Por tanto, la K es de 30 UFs por viaje. Y ahora aquí voy a poner un asterisco bien gordo, porque esto no es verdad. Yo aquí he hecho una simplificación. Mi simplificación es que he supuesto que se va a utilizar en cada viaje un camión. Si utilizara 2 camiones en un viaje, ya no serían 30, serían 60. Por tanto, id con cuidado, porque aquí he hecho trampas. Y después me dice que H, el coste de inventario, es de 2,5 UFs por caja y año. Vale, por tanto, fijaros que lo voy a utilizar, digo, no me da nada, porque no va a ser necesario. Recordad que si el costo de adquisición es el mismo para todas las combinaciones posibles, pues no hay que resolver nada. Ahora, consideraremos que un año tiene 52 semanas. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora dice, calcule los costes anuales asociados al mantenimiento de inventario, así como de transporte. Por tanto, tengo que calcular H por Q partido entre 2 y K por demanda dividido entre Q. Porque son los costos que me está pidiendo, el de inventario y el de transporte. Si se hace un transporte con un camión cada semana y se transporta un camión lleno con la frecuencia que eso necesite. Entonces, fijaros que eso básicamente quiere decir que yo sé cómo calcular la Q. No necesito hacerla utilizando una fórmula que optimice. Y eso es la realidad. Es muy habitual que uno se encuentre que no le dejan optimizar, que básicamente le dicen que tiene que hacer algo. Y entre estas dos alternativas, que es un camión por semana y la otra, que es un camión lleno y uno semana, pues fijaros que directamente me están diciendo cuál es el tamaño del lote. En uno por semana, pues sería la demanda del año dividida entre 52 semanas. Por tanto, cada semana mandaría un camión con 138 unidades. Y se manda un camión lleno, ahora fijaros que pues lo mandaría con 300 unidades, por lo tanto el tamaño del lote sería 300. ¿Sí? Ahora, para determinar cada costo, lo único que tengo que hacer es H por Q dividido entre 2, H por Q dividido entre 2. Y para determinar el coste de lanzamiento es K por la demanda dividido entre Q o K por la demanda dividido entre Q. Traducido. Costo de inventario por inventario medio, costo por pedido por número de pedidos. Y ahora, dice, calcule los costes anuales asociados al mantenimiento de inventario como el de transporte. Bueno, pues ya lo hemos calculado. Si yo tuviera que escoger entre estas dos opciones,
Fijaros que esta es la mejor de las dos. No es óptima, pero es la mejor. ¿Sí? Ir levantando la mano para que pueda hacer la foto de rigor y mientras tanto sigo explicando. ¿Vale? Dice, determina el número de pedidos al año que minimiza los costos de gestión de inventario si no se considera la capacidad máxima. Bueno, pues si no considero la capacidad máxima, fijaros que Q es igual a raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. Bueno, pues raíz de 2 veces la demanda anual por el costo de hacer cada pedido dividido entre el costo de inventario. Aprovecho para recordar a la gente que ya he corregido los ejercicios que me habéis pedido, ¿de acuerdo? Así que he cambiado la nota. Faltan Juan, Luis, Maximilian, Matías, Valentín y Vicente. Y ahora, fijaros que la respuesta a la pregunta 2 es que el número de pedidos al año que minimiza los costes de gestión, si no considero la capacidad máxima, por tanto, si puedo cargar el camión todo lo que quiera, es comprar o transportar camiones cargados con 415 cajas. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que esto de aquí no cumple mis 4 asteriscos. No los cumple. Y no los cumple porque necesita 2 camiones. ¿Vale? Todo el mundo ha visto que esto necesitaría 2 camiones y que por tanto nos está dando problemas. O sea, punto A. Simplemente calculo las condiciones que él me dice, que el enunciado me dice. No tengo que optimizar nada. Punto B. Optimizo considerando que no hay limitación de camión. El camión puedo cargarlo todo lo que quiera. Lo tengo que pagar, pero puedo cargarlo más del máximo. Y punto C. Determina el número de pedidos al año que minimiza los costes y considera la capacidad máxima de cajas del camión. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha entendido que el apartado C básicamente lo que me va a obligar es a tener en cuenta que un camión puede llevar 300, 2 camiones en paralelo pueden llevar 600, 3 camiones en paralelo pueden llevar 900 y así sucesivamente? Álvaro, Maximilian y Matías, la foto de rigor. Por favor. Vale. Pues es eso, es básicamente ahora fijaros que... Si ¿Cómo, yo voy profe? aquí, Maximilian no ha subido la mano. Eso es lo que te estoy diciendo. Esto ya lo voy a ocultar. Falta solamente Matías López, que va a decir luego que tiene problemas con el internet o que le falla lo de subir la mano. Para beberse el litro de cerveza de la foto o 2 litros, la jarra, eso no. Ahí no ha habido problemas. Vale, vamos a poner este caso, ¿de acuerdo? Y ahora, fijaros que en este caso lo que sucede es que tenemos transporte con un camión. Entonces, con un camión, ¿cuánto puedo llevar? De 0 a 300. Vale, y con 2 camiones, voy a poner el número de camiones. 1, 2, 3. Rango de transporte. Pues puedo llevar de 0 a 300 cajas. De 0 a 600 cajas. De 0 a 900 cajas. Vale, y ahora, vamos al resto de costos. Tengo K y tengo H y tengo la demanda. ¿Cuál es la K? Pues de un camión sería 30. Fijaros que si transporto o tengo que transportar 2 camiones, pues a la vez pues tengo que pagar el arriendo de 2 camiones, por tanto 60. Y si llevo 3 camiones juntos, pues tengo que pagar el arriendo de 3 camiones, 90. La H es 2,5. Y la demanda es 7.200. Por tanto, fijaros que ahora calcularía la Q según la fórmula de OQ. Raíz de 2 por la demanda por K partido entre H, los costos involucrados. Y lo que me sale es
estos valores. ¿Sí? Y ahora fijaros que este valor no se puede cargar en un camión. Por tanto, si yo pongo factible, aquí tendría que poner no. Este sí se puede cargar en 2 camiones, por tanto aquí pondría sí. Y este sí se puede cargar en 3 camiones, por tanto aquí pondría sí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que si yo quisiera transportar como máximo, o sea, yo quisiera transportar 415 y como máximo me dejan 300, el dibujo lo que haría sería justo a la inversa. O sea, en el dibujo que yo había hecho aquí, este de aquí, fijaros que lo que nos sucede ahora es que, perdón, con un camión, la zona factible es esta de acá, que es que con un camión puedo cargar hasta 300, el número óptimo es 400 y algo, y esta zona de aquí es infactible. Por tanto, el valor óptimo con un camión es este, cargarlo al tope. ¿De acuerdo? Podéis quitar las manos ya, ya he hecho la foto. Dicho de otra manera, el tamaño óptimo de lote con un camión sería 300, con 2 camiones sería 587,87 y con 3 camiones 720. Y ahora, para ver si utilizo un camión, 2 camiones o 3 camiones, lo que tendría que hacer es evaluar económicamente. Q de test sería estos de aquí. Y ahora lo que tendría que hacer es evaluar económicamente, ver el costo. Costo por cada lanzamiento multiplicado por la demanda dividido entre Q, que ahora serían o 30, o 60 o 90, lo que toque. Ya veréis que ahora cuando haga esto, pues cambia automáticamente. Fijaros que ahora para 3 camiones, pues utiliza la casilla de 3 camiones, del precio de 3 camiones, y la demanda, que es la misma para todos. Y el inventario, que cambiará, que será el coste de inventario por la Q dividido entre 2. ¿Sí? Y ahora fijaros que el coste óptimo, o el coste total, es este. Por tanto, fijaros que no me interesa. Me sale más a cuenta enviar camiones. Un camión y no varios camiones, aunque el tamaño del lote sea preferible o parezca que sea preferible utilizar varios camiones. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en este caso, en este enunciado, el cambio que hemos hecho respecto al enunciado básico es muy parecido al que habíamos visto antes. Vuelvo a tener esto. Lo que pasa es que ahora los precios que difieren son los K, los costos de lanzamiento. Vamos a empezar por Valentina y luego Josefa. Valentina, dime. No, profe, me quedé con la mano levantada. Vale, perdón. no te preocupes. Josefa. Yo, profe, es que no entiendo, bueno, lo de EPQ, porque aquí nos dan una capacidad máxima, ¿por qué no se usa la fórmula de EPQ?
Porque no hay una tasa, no hay un ritmo. Ah, O sea, aquí vuelves a tener el camión y te están pidiendo todo el enunciado a través de la vista, desde el punto de vista de la fábrica de Santiago. Entonces, la fábrica de Santiago ve que la fábrica de Viña le envía, o de Valpo, o de San Antonio, de donde sea, le envía un camión lleno. Entonces, tú tienes inventario que va decreciendo y justo en un momento concreto llega el camión y tienes de golpe y porrazo todo el inventario disponible del camión. Por eso no tiene la AP. ¿Sí? La semana que viene voy a poner un ejercicio, ya lo tengo preparado porque genera muchos problemas de qué es lo que tienes que intuir cuando aparece la P, qué es el tipo de ejercicio que te piden. ¿De acuerdo? Pero generalmente tiene que ser que hay un ritmo de trabajo. Un ritmo de trabajo y un ritmo de consumo, un ritmo de producción y un ritmo de consumo, un valor de demanda y un valor de lo máximo que yo puedo hacer en un año. Y fíjate que aquí no te dicen lo máximo que puede hacer la fábrica de la quinta región. Lo único que te dicen es lo máximo que puede llevar el camión. Entonces, fíjate que el problema es el problema EOQ clásico, pero antes tu EOQ era así. Y esto me va a servir para explicar otro problema típico que tenéis. El EOQ clásico es así. Esta es la fórmula. ¿De acuerdo? Pero en este problema, la fórmula es así. ¿Por qué? Porque el costo del envío, el costo de envío depende del número de camiones utilizado. Entonces, como depende del número de camiones utilizado, el valor es diferente. Así que lo que hago es mirar para cada posible número de camiones, ver cuál es la mejor solución. ¿De acuerdo? ya, sí. Vale. La otra cosa que Gracias. quería comentar, de nada, la otra cosa que quería comentar, que acostumbra a traer muchos problemas, es, y este es el típico, vosotros sabéis que yo en las pruebas hablo mucho. Y hablo mucho porque tengo muchas preguntas. No es que hable mucho porque sí, hablo mucho porque me hacéis muchas preguntas. Y una de las que me haría mucha gente de este enunciado en una prueba es, profe, ¿cuál es el valor de A? Bueno, pues fíjate que es irrelevante cuál es el valor de A, porque yo ahora, este valor de aquí, esto de aquí, lo voy a pagar, compre de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000 o de 10.000 en 10.000, porque es un costo fijo, no interviene la variable. Entonces, como no interviene la variable, en este caso concreto, que no interviene la variable, no contribuye. ¿De acuerdo? El caso que habíamos hecho antes era este. Era muy parecido y a la vez muy diferente. Era este. Y ahora, fijaros que aquí es vital tener el valor de la A, porque este valor de la A dependerá. O sea, si yo hubiera hecho una derivada que se puede hacer y en el caso de que la función de costo sea una constante, digo, sea una función continua, derivable y todas las cosas que son necesarias para resolver los problemas utilizando derivadas, fijaros que ahora lo que yo hubiera hecho hubiera sido derivar esta función y hubiera salido esto, derivada de A de Q respecto de Q. Por esto, la derivada de la segunda parte y la derivada de la tercera parte. Y esto se igualaría a 0. Y cambiaría el problema, porque obviamente esta parte de aquí interviene, esta derivada de aquí interviene. ¿Sí? Josefa, sigues con la mano levantada, entiendo que es de antes, no que No, sea no, una sí, pregunta se me nueva. olvida. Se me ¿Vale? olvida. Ningún problema. ¿Todo claro? ¿Sí? Venga, vamos al problema del control. Y para el problema del control, este control concreto lo voy a hacer con vosotros.
Y lo voy a hacer con vosotros porque generalmente es un control difícil. O sea, generalmente estos controles hacen que la gente... es uno de los 2 ejercicios más complejos que os puede tocar a nivel numérico en una prueba. Entonces, como es uno de los ejercicios más complejos que os puede tocar a nivel numérico en una prueba, yo os lo voy a explicar. ¿Sí? Entonces, está disponible el control en webcursos, lo podéis bajar, yo lo voy a bajar ya para verificar que no he metido la pata, porque ya sabéis que tengo tendencia a equivocarme con las cosas. No he metido la pata. Y me voy a poner, yo voy a hacerlo con mis números. ¿De acuerdo? Entended que cada uno tendrá sus números. Por tanto, el ejercicio lo voy a hacer con mis números, que no van a ser ninguno de los que hay aquí. Vale, entonces, como no me he equivocado, lo que voy a hacer es abrirlo en el iPad para poder tacharlo. Y voy a quitar mi cara del medio porque, como yo siempre digo, ya soy suficientemente feo, ya me veis lo suficiente como para encima tapar el texto. Dice, una pequeña tienda vende 3 tipos de artículos. Y aquí empieza el primer problema, porque hasta ahora nunca hemos visto problemas con varios artículos. Siempre ha sido un artículo. Por tanto, esto va a complicar la historia. Dice, el administrador compra los artículos a 3 proveedores diferentes y no desea tener más de 3.000 UFs en inventario. Por tanto, fijaros que esto es un límite. Considere los datos de la tabla adjunta y una tasa de interés anual del 25% para calcular el coste de mantener inventario. Vale. Por tanto, me dan una I, me dan la I, me dan la demanda anual de cada producto, que en mi caso, para que nadie diga que le hago un favor a nadie, voy a poner 2.500, 1.600 y 500. ¿De acuerdo? Y me da el costo por unidad, por tanto me da la A, y me da el costo fijo por pedido, por tanto me da la K. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Qué problema hay aquí? Pues el problema es que nosotros antes teníamos esto. Y lo voy a poner en el este, porque esto sí que lo voy a subir, por tanto, no quiero que quede en el juego de láminas. Mi problema ahora sería algo parecido a esto de aquí. La función de coste ya no depende del tamaño del lote de un producto, ahora depende del tamaño del lote de 3 productos. Y estos 3 productos se llaman A, B y C. Por tanto, como se llaman A, B y C, les voy a llamar el tamaño del lote de A, el tamaño del lote de B, el tamaño del lote de C. ¿De acuerdo? Y ahora la función es A de A por la demanda de A más K de A, que es el costo de hacer pedidos por la demanda de A por el tamaño del lote de A, más H, el costo de inventario de A por el inventario medio de A, más lo mismo para B. Más lo mismo para C. ¿De acuerdo? Y ahora, si no existiera este punto verde que tenéis aquí, si no existiera este punto que tenéis aquí, el problema se resolvería muy rápido. ¿Por qué? Alguien que se acuerde de cuando le explicaban cálculo en primero y álgebra y estas cosas, y análisis y demás.
¿Alguien? ¿Hay una restricción? El problema es que hay una restricción, pero si no hubiera la restricción, el problema se resuelve haciendo la derivada del coste respecto de QA, la derivada del coste respecto de QB y la derivada del coste respecto de QC e igualar a 0. ¿Y qué particularidad tienen cada una de estas restricciones? Digo, de estas derivadas. Pues que si os fijáis, cuando se deriva respecto a QA, todo lo que esté multiplicado por cosas que tengan la letra B o todo lo que esté asociado a cosas que tengan la letra C desaparece, porque son constantes. Por tanto, sin restricción, hay tres problemas independientes. Y por eso generalmente primero se explica el inventario sin tener en cuenta problemas conjuntos. Porque si no tengo que tener en cuenta problemas conjuntos, pues problemas independientes resuelve el problema. ¿Sí? Muy bien. En este caso concreto nos encontramos que sí que tenemos que tener en cuenta los tres productos en un único problema porque tenemos la restricción extra que nos había dicho el enunciado, que es que es esto sujeto a inventario máximo vale 3.000 UFs o menos. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo podemos escribir esta restricción? Bueno, la parte fácil es que tiene que ser menor o igual a 3.000 y esa es impepinable. Nadie se va a quejar. La parte de la izquierda es cómo evalúo el inventario máximo. Pues el inventario máximo es tener la mala pata que me llegue A, B y C a la vez. ¿De acuerdo? Por tanto, me llegan QA unidades de A, QB unidades de B, QC unidades de C y el precio de A, de cada unidad de A, es A de A. El precio de cada unidad de B es A de B. El precio de cada unidad de C es A de C. ¿Sí? Y este es el problema matemático que yo intento resolver. ¿De acuerdo? Una función objetivo con tres variables, estas tres variables de aquí. Una función objetivo con una restricción, que es esta restricción de aquí. Y para resolver este problema voy a necesitar material de cálculo y material de OPTI. Así que voy a parar aquí un momento. ¿Alguien ha tenido algún tipo de dudas respecto a lo que he hecho? ¿No? ¿Por qué por A? Porque ¿Por qué el coste fíjate, por unidad? claro, porque te dice cuál es el coste. Digo, de máximo puedes tener 3.000 UFs. Entonces, ¿cuál es el peor escenario del mundo? Pues el peor escenario del mundo es que te lleguen A, B y C a la vez. Entonces, QDA vale QDA por ADA, que es el valor, porque ADA es lo que cuesta cada unidad de A. ADB es lo que cuesta cada unidad de B. ADC es lo que cuesta cada unidad de C multiplicado por la cantidad que tendrías. Y eso es el nivel, el valor máximo de inventario que puedes tener en cualquier momento en el almacén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta parte, intentar llegar a la función, a la restricción de aquí, esto es lo que yo encuentro más difícil, porque requiere pensar un rato. Ahora, a partir de ahora vamos a utilizar las matemáticas y eso puede ser un problema porque vamos un poco todos, un poco más cojos de matemáticas. Y digo todos porque a mí esto también me cuesta. Yo no nací enseñado. Marlene, dime. Profe, ¿por qué la restricción del inventario se arma con A por Q y no se utiliza la parte del coste del inventario medio de la fórmula? Porque él te dice que no quieres tener más de 3.000 UFs en inventario. ¿Sí? Entonces, como te dice que no quieres tener más de 3.000 UFs en inventario, tienes que mirar cuál es el peor caso de inventario que tienes y tienes que mirar lo que vale el producto, no lo que te cuesta inventariar.
Ah, Por eso es un problema, porque, por ejemplo, si te hubiera dicho no quiero tener más de tanto en inventario medio, pues tendrías que haber puesto Q partido entre 2. Si te hubiera puesto una limitación, la típica limitación es de espacio, pues tendrías que haber calculado el espacio que ocupa el inventario, todos los limitantes que puedes tener. ¿Sí? ya. Gracias. De nada. Entonces, fijaros que ahora cuando tienes esta función de aquí, es cuando empiezan las mates. Y las mates que vamos a usar son dos conceptos. Concepto número 1, KKT. Y KKT dice, o el óptimo coincide. Siri, calla. Me ha saltado Siri, lo siento. Siri es el gestor de voz del iPad. O el óptimo coincide con el óptimo del problema irrestricto, o coincide con el óptimo, con el óptimo del problema con restricción en igualdad. ¿De acuerdo? Por tanto, el caso 1, este caso, lo sabemos resolver. ¿Cierto? Y este caso de aquí, también lo sabemos resolver. También lo sabemos resolver, pero como puede parecer un poco más difícil, lo voy a dejar para luego. ¿Sí? Por tanto, voy al primer caso. Entonces, ¿cómo puedo resolver el primer caso? El primer caso consiste en resolver cada problema por separado. Y eso es lo primero que tenéis que hacer. Siempre. Luego explicaré por qué hay que hacerlo siempre, pero si alguien no quiere saberse la teoría, no tiene por qué estudiarla en este punto. Simplemente tiene que creerse al profe. Siempre, siempre, siempre tenéis que resolver el caso por separado. Si no lo hacéis, en España los alumnos tienen cosas diferentes a vosotros. Una de las cosas que tienen es que intentan hacer trampas de formas originales. Y una de las trampas típicas que hay aquí es el profe es mala persona y siempre pone el problema más difícil posible. Entonces yo me di cuenta que muchos alumnos no hacían el punto 1 y iban directamente a hacer el punto 2, que lo he dejado ahí colgado. Así que encontré una manera de asegurarme que todo el mundo hiciera el punto 1, que era un día pregunté un ejercicio que se podía resolver haciendo el punto 1. Y resulta que si haces el punto 2, la solución es peor. Así que me fulminé como a un 40% de la clase que quiso tomar ese truco. Y obviamente fue un año. El año siguiente ya nadie cometió ese error porque todos aprendieron que eso no se podía hacer. ¿Vale? Entonces, vamos al Excel y vamos a ver cómo resolver el ejercicio, el punto 1. Entonces, para resolver el punto 1, lo que tengo que hacer es irme para acá. Y ahora, fijaros que yo tengo 3 productos. La demanda, cada uno tiene la suya, yo voy a poner la mía. En mi caso es 2.500, 1.600 y 500. Y de nuevo, repito, esta es la mía, es la que tengo yo. Vosotros tendréis la vuestra. ¿De acuerdo? Y ahora aquí tendremos A, K y H. Entonces, A es 5, 3,5 y 8,5. K, que es el costo por hacer un pedido, es 100, 150 y 50. Y la H es un 25% de la A. ¿De acuerdo?
Bueno, esto lo he hecho automáticamente porque ya me lo sé de memoria de tantas veces que me ha tocado hacer esta tabla. Ahora, resolver el problema uno a uno es calcular la Q. Raíz de 2 veces la demanda por el costo de hacer cada pedido por el costo de inventario. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que esto es el tamaño del lote. Entonces, si la restricción es irrelevante, estos son los tamaños de lote óptimos. Vamos a ver si la restricción es irrelevante. ¿Cómo podemos Profe, verificar? ¿cómo saca el Q con la raíz de K? Con la fórmula de E o Q de siempre. Q es igual a raíz de 2 por la demanda por K dividido entre H. La misma fórmula que siempre. ¿Sí? E o Q. Harris-Wilson. La fórmula de siempre que consiste en resolver cada problema de forma separada. Entonces, fijaros que si yo resuelvo cada problema de forma separada, me sale esto. Y ahora lo que podría haber es el coste máximo de A, de B y de C. Y ahora, fijaros que esto ya lo puse yo en el iPad. El coste máximo de A, cuando esto se cargue, porque a veces está un poco tontito esto, el coste máximo de A es este valor de aquí. El coste máximo de B es este valor de aquí. Y el coste máximo de C es este valor de aquí. Hay que calcular lo máximo que puedo tener de inventario de A y multiplicarlo por el precio de cada una de las unidades. Lo máximo que puedo tener de inventario de B y multiplicarlo por cada una de las unidades. Lo máximo que puedo tener de inventario de C y multiplicarlo por cada una de sus unidades. ¿Vale? Así que lo que tengo que hacer es... Profe, ¿y el H cómo lo calculó? Disculpe. Es el 25% de A. Ah, Lo pone en el enunciado. verdad. Sí. Q por A. Q por A. Q por A. ¿De acuerdo? Y ahora esto me sale que la restricción, el lado izquierdo, me suma 7.000. Por tanto, fijaros que la restricción está muy por encima. Profe, ¿qué sumo ahí? Ah, los tres, nada. Claro, los tres. Aquí lo que hice fue A de A, Q de A, A de B por Q de B, y aquí hice A de C por Q de C, y aquí hice la suma. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, es importante no haberse perdido hasta aquí. Si yo no me he equivocado, a todo el mundo le tiene que salir que la restricción es mayor que 3.000 UFs. Y en tal caso, fijaros, como me ha pasado a mí me ha pasado, como mi restricción es mayor que 3.000 UFs, resulta que no es el caso en amarillo. No es este caso porque la solución óptima sin restricción viola la restricción, se salta la restricción. Por tanto, como la solución óptima, y ahora lo segundo que habría que hacer es comprobar si primer caso cumple con la restricción. Y en este caso no sucede. No sucede y por tanto tengo que irme al caso en verde. Vale. El óptimo coincide con el óptimo del problema con restricción en igualdad. Por tanto, tengo este problema de aquí. Lo voy a pegar aquí. Pero en el segundo caso, la restricción ya no es así. Ahora la restricción es así. Y para evitar que alguien se confunda, voy a marcar claramente que este es el cambio. Vale. Y resulta
que en el hipotético caso de que sea un problema de optimización con una función objetivo y una restricción en igualdad, este problema lo habéis resuelto en primero o en segundo porque se resuelve con una técnica que se llama las lagrangianas. Con Lagrange. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo funciona Lagrange? Lagrange toma esto. Lagrange toma esto. Y toma esta restricción de aquí. Y esta restricción de aquí, que teníais abajo, la incluye en la función objetivo junto a una cosa que se le llama multiplicador de Lagrange. ¿De acuerdo? Junto a una cosa que se llama el multiplicador de Lagrange. Y esta restricción o esta igualdad de aquí la transforma en el siguiente componente extra. Multiplicador de Lagrange por ¿de acuerdo? Y ahora, después de haber hecho este cambio, esto ya no está. Y ahora tienes este problema, y este problema se resuelve como derivada de la función respecto de q igualada a 0, derivada de la función respecto de qa respecto de qb e igualada a 0, derivada de la función respecto de qc e igualada a 0 y derivada de la función respecto de mu e igualada a 0. Y ahora esto te da un sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, lo resuelves y obtienes el óptimo. Lo habéis hecho. Puede ser que hace mucho tiempo, puede ser que ya no os acordéis de derivar, pero lo habéis hecho. ¿De acuerdo? Estas tres ecuaciones son idénticas. Y esta ecuación es mi derivada favorita de todos los tiempos. Así que voy a empezar por mi derivada favorita de todos los tiempos. Fijaros que si yo derivo, todo lo que está en negro desaparece porque no incluye la mu. Y estoy derivando respecto a mu. Y la derivada de abajo es mu multiplicado por algo, derivada algo. ¿De acuerdo? Esta es la derivada de abajo. Ahora, para la derivada de arriba, fijaros que son simétricas. Podéis derivar para A, podéis derivar para B, podéis derivar para C, da igual cuál derivéis, os va a salir exactamente lo mismo en todas. Os va a salir K de I por la demanda de I dividido entre Q de I al cuadrado, más H de I dividido entre 2, más mu por A de I. ¿De acuerdo? O sea, esto que he hecho aquí es derivar, ¿eh? Lo único que la sub I aquí valdrá, I puede valer o A, o B, o C, porque son tres derivadas que son idénticas. Y ahora lo que voy a hacer yo es despejar la Q de I, y lo que sale después de despejar es 2 de K de I por la demanda de I. Un momento, espérate, esto lo voy a hacer mejor. No voy a complicarme tanto la vida. K de I respecto de DI dividido entre H de I partido entre 2 más mu por A sub I. ¿Sí?
Para aquellos de vosotros que hayan visto chiribitas y colorines y cosas raras, solo he hecho que derivar. He hecho la derivada de esta función de aquí. Si en algún momento os habéis perdido con la derivada, yo os recomiendo que lo miréis, que vayáis con calma y miréis la derivada, ya sea utilizando un programa de derivación automática que hay por internet y no son difíciles de instalar ni de utilizar, o que recordéis cómo se derivaba. ¿Sí? Recordad que esto es un curso de cuarto y presupone que sabéis matemáticas, no que sois alumnos de primaria. Por tanto, yo puedo pediros que derivéis. Nadie me va a mirar mal si os pongo una derivada y lo he hecho con anterioridad y lo voy a hacer en el futuro y lo pienso hacer en el presente. O sea, ahora mismo no os lo voy a hacer porque estoy resolviendo yo la derivada por vosotros, pero no os creáis que no podéis, que este paso, como requiere una derivada, directamente es un ejercicio que no se puede realizar. De hecho, es falso, sí se puede realizar, lo acabo de hacer, acabo de derivar. ¿Sí? Y yo hace muchos más años que vosotros que aprendí a derivar. Muy bien. Tenéis que resolver este sistema de ecuaciones. Fijaros que hay 3 ecuaciones de este estilo y una ecuación de este estilo. ¿De acuerdo? Y mientras alguien se pierde, yo de vosotros, o alguno de vosotros recupera el hilo, yo de vosotros me apuntaría a estas ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación en un papel porque las voy a necesitar luego. Y como las voy a necesitar luego y no voy a tener el iPad encendido porque voy a tener el Excel, yo me las apuntaría en un papel. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Ahora, tenéis un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. El problema de este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas es que es difícil de resolver, porque si os fijáis, la primera idea que se nos ocurre es que como aquí tenemos Q de A, Q de B y Q de C, pues tomamos este carromato con su raíz cuadrada, lo sustituimos aquí, aquí y aquí, y ahora tenemos una única ecuación con una única variable que es la mu, y esta ecuación con una única variable que es la mu, pues despejamos la mu y se acabó. El problema es que despejar la mu, teniendo en cuenta que está en el denominador de una raíz cuadrada, se hace complejísimo. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones tan raro, lo que vamos a hacer es resolverlo de forma numérica. Y lo vamos a resolver utilizando el Excel. Porque el Excel puede resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, como puede resolver este sistema de ecuaciones una vez hemos derivado y despejado la Q sub i, lo que voy a hacer es construir esto de aquí en el Excel. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vamos a hacerlo. Entonces, yo me voy a poner aquí y voy a escribir la fórmula de Q de A, la fórmula de Q de B y la fórmula de Q de C. Y esta fórmula es raíz de K de A por la demanda de A dividido entre H de A partido entre 2 más mu por A sub i. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que yo tengo que poner. Y aquí voy a poner mu. Entonces, fijaros que aquí será raíz de K de A por la demanda de A dividido entre H de A partido entre 2 más mu por A sub i. Y aquí me parece que hay un error en una de las fórmulas, que es que tengo que poner la demanda, que es B2. Y ahora se queja y se queja por algún motivo, así que voy a tener que eliminar esto de aquí. Vale. Fijaros que yo he puesto una mu igual a 0. Y si pongo la mu igual a 0, la fórmula que me tiene que salir es exactamente la misma. Raíz de K de A por la demanda de A, partido entre H de A dividido entre 2. Es nuestra fórmula original, porque el 2 está dividiendo el denominador, pasaría multiplicando al numerador. Por tanto, para que aquellos de vosotros que no lo tengan claro y quieran verificarlo, porque a veces cometemos errores, fijaros que
Alguien me podría decir, profe, ¿cómo me aseguro yo que he escrito bien esta fórmula? Yo la he escrito dejando mu como una casilla. Por tanto, si yo pongo mu igual a 0, 0 por algo es 0, y ahora me queda KI por la demanda de I dividido entre H partido entre 2. Y esto es equivalente a ver este 2 de aquí y moverlo aquí arriba. ¿Sí? Por tanto, la fórmula está bien escrita. Y voy a asegurarme que tomo esta fórmula, la arrastro, y aquí lo único que voy a tener que hacer es corregir que me ha arrastrado incorrectamente la B17, el valor de mu. Y aquí también me ha arrastrado incorrectamente el B17, el valor de mu. Y ahora fijaros que esta fórmula es correcta. ¿Sí? Y ahora, la restricción difícil, o la restricción global era A de A por Q de A más A de B por Q de B más A de C por Q de C. Y esto, menos 300, tenía que ser igual a 0. Voy a construir esta fórmula. Profe, es menos 3000. 3.000, tienes toda la razón, es 3.000. Muchas gracias porque, como podéis ver, ya empieza a ser muchas fórmulas aquí. Después volveré a hacer un repaso para verlo todo que he hecho cada momento, pero en el momento en que lo construyo a veces me da la sensación que hay saltos al vacío. Ahora lo que hago es construir la restricción. ¿Sí? Y ahora, fijaros, yo voy a hacer un cambio. Lo voy a hacer yo manualmente y después veremos qué hace. Fijaros que si yo cambio este valor, el valor de la mu, ¿qué pasa al cambiar el valor de la mu? Pues si yo cambio el valor de la mu, lo que sucede aquí es que mu multiplicado por algo sumado al denominador hará que el tamaño del lote sea más chico. Por tanto, con diferentes valores de mu, me irá cambiando esto y lo hará más chico. Originalmente era 7.000 y algo. Si hago una mu más grande, pues irá bajando, irá bajando, irá bajando, irá bajando hasta que sea exactamente igual a 3.000. Y cuando sea exactamente igual a 3.000, 3.000 menos 3.000 igual a 0. He resuelto el problema. ¿Sí? Por tanto, lo que tendría que hacer aquí es ir poniendo valores hasta que dé lo que yo quiero. A un nivel de precisión que sea suficiente para mí, claro. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Vale, eso es como se hacía antiguamente. Y básicamente lo que hago es resolver el sistema de ecuaciones de forma iterativa. Supongo un valor, con ese valor verifico todo el resto de condiciones y verifico si se cumple lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entiendo que eso no es una cosa que os guste mucho. Por tanto, lo vamos a hacer de otra manera. Y la otra manera es utilizando el solver de Excel. Vale. Alguno me dirá, profe, ¿por qué me está explicando el hacerlo manualmente cuando podría haberme explicado cómo hacerlo con Excel? Muy fácil. Os explico cómo hacerlo manualmente porque alguno de vosotros puede ser que el día de la prueba no le salga en Excel o que el Excel que tenga no tenga el solver. Entonces, pues se hace manualmente hasta un nivel de precisión que sea conveniente y listos. Para la gente que tenga o que tenga solver, fijaros que lo primero que os dice es que busquéis la casilla objetivo, que es esta casilla. Y vosotros queréis que esta casilla, la casilla restricción, se parezca lo máximo posible a 0. ¿Sí? Y la única celda que le vais a dejar cambiar es la celda de mu. Solo la celda de mu. ¿De acuerdo?
le dais al resolver y esto puede tardar un ratito, pero al cabo de un ratito, fijaros que ha encontrado el valor, el mismo valor que había encontrado yo manualmente. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo era? No. Sí, voy a volverlo a hacer. Sí, Voy a por volverlo a favor. hacer. Profe, ¿cómo sacó la restricción? Ah, menos 3. ¿Cómo saqué qué restricción? ¿Cómo saqué esta restricción? Sí. O sea, no había visto el menos 3000. Claro, tienes que poner el menos 3000. A ver, lo puedes hacer de otras maneras, ¿eh? Puedes poner la restricción así, decirle que tiene que ser igual a 3000 y entonces cambiar el solver para que busques el 3000. Pero generalmente lo que se hace es decir que va a ser igual a 0. ¿Vale? Y el 3000 es por el dinero máximo que tú puedes tener. Entonces, si tú vas aquí, fíjate que al hacer la derivada parcial respecto a la mu, que es esta ecuación de aquí, digo, de esta ecuación de aquí, de toda esta ecuación de aquí, si haces una derivada parcial respecto a la mu, fíjate que esto y esto, la mu no interviene, por tanto se va, desaparece completo. Y ahora si haces la derivada parcial respecto de mu, fíjate que mu por algo, su derivada respecto de mu es algo. Por tanto, fíjate, A de A por Q de A, A de B por Q de B, A de C por Q de C, menos 3000 igual a 0. Y eso es lo que yo he puesto aquí. Un momento, dejo de duplicar. Eso es exactamente lo que he puesto yo aquí. Si te fijas, lo que he puesto yo aquí es C2 por B14, A de A por Q de A, C3 por B de 15, A de B por Q de B y A de C por Q de C menos 3000. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que yo puedo cambiar el valor de la mu. Según cambio el valor de la mu, lo que va a suceder es que la restricción cada vez es más cercana a 0, hasta que llegue un momento que me pase. Entonces, cuando me paso, la restricción empieza a ser negativa, cuando yo quiero que sea igual a 0. Por tanto, probando valores, vas probando valores hasta que consigues que esto sea muy cercano a 0, o lo haces con el solver. Y con el solver lo que tienes que hacer es herramientas, solver, que no todo el mundo lo tiene establecido, no todo el mundo lo tiene configurado. Establecer objetivo en la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es esta fila, la B18, esta casilla de aquí. Fíjate que es la que yo he puesto de aquí. Y lo que quiero es que sea lo más cercano a un valor de 0. ¿Y qué variable le dejo cambiar? Le dejo cambiar el valor de mu, B17. Solo el valor de mu, B17. Y ahora, una vez hecho esto, le puedo dar a resolver. Y ahora tardará un ratito. Depende de vuestra computadora. Y cuando acabe, fijaros que lo que ha salido es el valor de la solución que me tenéis que dar. ¿De acuerdo? Yo no soy muy amigo de Solver de Excel. No creo que sea una herramienta muy buena. Pero este ejercicio lo resuelve bien. Lo resuelve bien porque nosotros le hemos hecho el trabajo duro de hacer las derivadas parciales. Si le hubierais dado el modelo completo, que hay la tentación de darle el modelo completo y que lo resuelva todo, que calcule Q de A, Q de B, Q de C y mu, lo más probable es que se equivoque. Y os lo digo por experiencia. Profe, Dime, Antonia. es que en mi Excel arriba no dice herramientas, entonces no sé dónde encontrar el... Hazlo manualmente. No sé dónde está tu solver. Depende de tu computadora. Cada computadora es diferente. Quizás puedas poner en complementos de Excel en la última Sí. línea. Ahí se puede agregar el solver. Sí, eso es una de las opciones que hay para meterlo, para construirlo. Pero gracias, Rubén. Pero a veces te pide que tengas el CD. Bueno, ahora ya no, pero en mi época te pedía que tuvieras el CD o te pide que estés conectada a Internet. Por eso te digo que si no lo tienes, o sea, yo te recomendaría que lo buscaras para tenerlo el día de la prueba, porque esto te lo puedo pedir. Ahora, en el momento que estás ahora, que quieres resolver un ejercicio en 5 minutos, puedes hacer lo que yo he hecho. Ir probando numeritos hasta que esto valga 0. ¿Vale? Y numeritos, no vayas a ciegas. Hazlo como lo he hecho yo. Yo lo que he hecho es, he probado 0,5. Vale, sigue siendo positivo. He probado 0,6. Pasa a ser negativo. Pues está entre 0,5 y 0,6. Entonces,
0,55 sigue siendo positivo, pues está entre 0,55 y 0,6. 0,56 aún. 0,57 negativo, pues está entre 0,56 y 0,57. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que llegues al valor. No necesitas que esto sea 0,000000. Con que sea 0,0 algo es suficiente. ¿De acuerdo? Vale, Valentina, dime. Es que, profe, estoy en la parte del solver. Sí. Arriba dice establecer objetivo. ¿Qué va Sí. ahí? Pues en el objetivo lo que tú quieres que estás buscando, que este valor, que el valor de la restricción sea 0, ¿no? Por tanto, lo que haces es que esta casilla, le dices que esa casilla es la que quieres como objetivo y quieres que se parezca lo máximo posible a 0. Ah, ya. Gracias. Más preguntas. ¿No? Bueno, pues os voy a dar 5 minutos más para que subáis el ejercicio y lo miréis. Y yo seguiré con este ejercicio la semana que viene. Por tanto, os recomiendo que lo tengáis para hacer todo el desarrollo. Un segundito, Josefa. Id entregando cuando acabéis del ejercicio, os podéis ir. Yo os recomendaría que os guardáis este Excel para la semana que viene. Recordad que lo que os pide el enunciado es que subáis los valores de Q. Dime, Josefa. ¿Vale? Eso, o sea que cuando hago esto, lo del MU, también me estaría cambiando el QA, QB, QC, pues, ¿verdad? Sí, claro, porque fíjate que QA, QB, QC lo tienes como una fórmula. Por tanto, como lo tienes con una fórmula que referencia a la casilla B17, automáticamente te recalcula QA, QB y QC. Sí.